En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, preparados ya para presentarles una nueva agenda informativa. ¿Cómo están? Compartimos a partir de este momento con todos ustedes para llevarles pues el resumen de costumbre con las informaciones que despuntan en esta jornada que está desarrollándose. Ya estamos ubicados en el miércoles 25 de marzo. Una jornada pues repleta de noticias, sí señor, en el plano nacional, en el plano internacional, también en el plano deportivo. Agradecer la audiencia siempre, como es usual, y además invitarles a participar e involucrarse dentro de nuestra dinámica. La dinámica de esta primera emisión, como es pues enviar sus mensajes a través de la red social Instagram. Su dirección es _noticiero Televen. Mensajes, comentarios y denuncias sobre servicios públicos, que esto es muy importante también para canalizarlo y presentarlo a las autoridades para la solución de los mismos. Así que bueno, vamos de inmediato entonces a recorrer esta agenda. Son muchas las historias que tenemos para todos ustedes. Bueno, una interesante noticia que surge y que desde luego ha tenido despliegue desde ayer mismo cuando se conoció, y tendrá pues seguramente en el día de hoy algunos comentarios adicionales. Tiene que ver con una licencia de la OFAC que desmonta nuevas sanciones hacia Venezuela, lo que permitirá en este caso ya la instalación plena de los servicios diplomáticos y consulares en Washington, la capital de los Estados Unidos, y desde luego también en diferentes ciudades con la reapertura de consulados. Esto en teoría. Esto permite a los funcionarios venezolanos que sean nombrados en los cargos, pues desarrollar una actividad vinculada a solicitud de créditos bancarios, incluso a compras de mobiliarios y compra de asuntos personales, nunca para la reventa, atención. Eso es importante porque tiene ciertas restricciones, tiene ciertas limitaciones esta licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero enhorabuena, porque esto permite entonces ya un restablecimiento casi que formal de las relaciones diplomáticas. Hay un encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia. Por cierto, ayer el grupo que va a viajar próximamente a los Estados Unidos se reunió con la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Entonces decía, hay un encargado de negocios, pero habrá un personal que se trasladará no solamente a la capital Washington para nuevamente ubicarse en la posición de lo que es la sede diplomática de los Estados Unidos, que por lo demás es propia de Venezuela, sino también en otros sitios donde tendrán que reabrirse los consulados y desarrollar para la cantidad de venezolanos, que son miles que viven en los Estados Unidos, la actividad de rutina. Por lo menos es lo que se espera. Así que bueno, es importante anunciar esto. Estamos a muy pocos pasos. Luego vendrá el nombramiento formal de los embajadores con el cruce de cartas. Se nombrará finalmente el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Por lo pronto hay una encargada de negocios, la señora Laura Dogu, y hay un encargado de negocios, como dije antes, venezolano, Félix Plasencia. Seguramente, pues a lo mejor se formalizará su cargo como embajador y el de la señora Dogu tal vez aquí, o se nombra otro funcionario. Pero bueno, se está avanzando dentro de este proceso de cooperación bilateral y recuperación de los vínculos diplomáticos y consulares. Así que es una noticia importante. Igual que los Estados Unidos comenzará a organizar también la apertura pues de su servicio consular acá en nuestro país, y desde luego el diplomático que ya está funcionando. Bueno, seguimos. Hay notas importantes que se conocen. Ha dispuesto, y lo formalizó ayer en un anuncio el presidente de la Asamblea Nacional, ha dispuesto el Poder Legislativo venezolano ampliar el espacio para que la Comisión Especial de Seguimiento sobre la Ley de Amnistía continúe profundizando su trabajo y vaya evaluando cada uno de los casos que por ahora están detenidos.
casos de personas que no han podido beneficiarse de la ley de amnistía y que los tribunales pues han negado la posibilidad de que puedan entonces recibir los beneficios o privilegios o como quiera verse de este instrumento legal que aprobó la Asamblea Nacional. Hay muchos que quedaron fuera. Hay muchas quejas en ese sentido. Se conoce, por ejemplo, recientemente que Javier Tarazona de Fundarredes no recibió el beneficio de la amnistía y así algunos dirigentes políticos, en este caso como Henry Alviares del Partido 20 Venezuela y el caso de Perkins Roche, el abogado que permanece en su casa bajo medidas cautelares, en fin, y otros casos más. Es un número bien significativo. Entonces, de acuerdo al criterio de Jorge Rodríguez expresado ayer, la Asamblea Nacional y en particular la Comisión Especial de Seguimiento evaluará cada uno de esos casos y establecerá criterios y probablemente muchas de estas personas puedan entonces finalmente beneficiarse pues de la ley de amnistía. Mientras tanto, también se conocía a través de la ONG Foro Penal que permanecen, de acuerdo a su estadística y su cuantificación, 503 personas detenidas aún por razones políticas. 315 civiles y 188 militares. Están pidiendo entonces agilización de todo esto y establecer claramente cuándo muchas de ellas podrían obtener la libertad, afincándose precisamente en el instrumento legal que mencionábamos, la ley de amnistía. Es lo que se conoce. Los familiares siguen en muchos casos en algunas prisiones frente a las puertas de estos centros penitenciarios, en vigilia y en apoyo a sus familiares y parientes que se encuentran allí detenidos. Vamos un poquito con información internacional, pero vinculada al área económica, ¿no? Es un anuncio que se hizo en Houston, en los Estados Unidos, en un foro realizado allí, donde se habló pues de la perspectiva económica para Venezuela. Y en este caso un vocero del Departamento de Estado ha dicho que en los últimos dos meses en nuestro país han circulado más dólares que todo lo que transcurrió durante el año 2025. Claro, esto debe tener limitaciones porque precisamente una de las quejas que más se escuchan es que es muy difícil, que es muy complicado, que es muy cuesta arriba conseguir dólares para poder realizar cualquier tipo de operaciones. No sé cuál es la visión que tendría este funcionario del Departamento de Estado, pero incluso los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los usuarios del día a día, pues a todos ellos les cuesta muchísimo conseguir dólares. Entonces, bueno, están funcionando las subastas, hay la inyección de recursos a través del mercado, de las mesas de dinero, en la banca pública y privada, pero solamente quizá un sector importante, quizá de la producción nacional o de diversos sectores de la economía venezolana serán los que tendrán acceso a esos recursos, a esas divisas que dice el funcionario del Departamento de Estado, pero la verdad que la situación está bastante cuesta arriba. También aprovechamos para citar una declaración que en ese mismo foro de Houston hizo el director ejecutivo, el llamado CEO de ConocoPhillips. Planteó el desmontaje de toda la estructura fiscal en términos generales que existe en Venezuela, la estructura tributaria, para que entonces sí puedan venir al país grandes inversiones, no solamente en el área petrolera, sino en otras áreas de la economía. Hay obstáculos, hay pues trabas en ese sentido, hay una enorme carga fiscal que afecta la posibilidad de inversiones. Bueno, seguimos con otras notas que destacan. En verdad, la agenda está, como decíamos, desde la apertura bastante repleta de noticias. Ayer también, y el foco informativo surgió desde la Asamblea Nacional, se anunció que se extendía por 48 horas más para seguir analizando los casos. La escogencia de dos integrantes del Poder Ciudadano, como son el Fiscal General de la República y también el Defensor del Pueblo. Hay quienes dicen que esto no es suficientemente claro, que es insuficiente y que incluso en algunas circunstancias viola los plazos establecidos, en este caso por la propia normativa y la misma Constitución de la República.
Bueno, es un asunto a discutir donde se señala privar aún más asuntos políticos que jurídicos. Lo cierto es que hay 48 horas más para seguir evaluando cada uno de los casos, según declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y entonces es probable que esta misma semana ya se tenga mayor precisión o incluso se definan los nombres de quienes van a ocupar estos dos cargos tan importantes dentro del poder ciudadano. A su vez, nuevamente, organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en el día de ayer, 11 concretamente, señalando que falta definición, que falta transparencia, que no ha sido convocada la ciudadanía, que es necesario un baremo para definir quiénes tienen la mejor calificación profesional, académica, intelectual para ocupar cargos que son de gran responsabilidad. Bueno, son temas que están allí en el debate abierto y público. Por cierto, también se conocía que ayer renunciaba a su postulación al cargo de defensor del pueblo Ernesto Villegas, el exministro de la Cultura, quien a su vez había renunciado a la militancia política para postularse. Según dijo, de acuerdo a la información, no obtuvo el consenso necesario o sintió que no había el consenso necesario para escogerle como alternativa dentro de su postulación. Así que bueno, uno que se retira de esta propuesta o de esta competencia, si pudiera decirse de esta forma. Bueno, atención con esto que suena interesante. Hay un foro económico que comienza en el día de hoy hasta el viernes en la ciudad de Miami que va a reunir a factores internacionales, a representantes de bancos, a empresarios, en fin, a jefes de gobierno, jefes de Estado. Pues parece ser que la encargada de la presidencia todavía no ha habido la información oficial clara, precisa y definida, pero participaría virtualmente porque se tejieron rumores que a lo mejor podía ir a Miami, pero va a participar en apariencia virtualmente en este Foro Económico Internacional. Habrá que estar muy pendientes para saber a qué hora es y cuál será pues el planteamiento fundamental o los planteamientos fundamentales que desarrollará la encargada de la presidencia de la República de Venezuela. Bueno, tema que generó inquietud. Ocurrió en el estado Carabobo a las 8:53 de anoche. Hubo un fuerte temblor que se sintió no solamente en la capital, en Valencia, sino también en Puerto Cabello y otras parroquias y municipios y también en otras localidades del estado Carabobo. La profundidad fue lo que hizo que la gente se asustara mucho porque se sintió con mucha fuerza. La profundidad fue de 1.3 kilómetros. Imagínense, 1.3 kilómetros. Ahora, la intensidad también fue importante, 3.7 fue en su magnitud en el grado de Richter. Así que bueno, eso pasó anoche en el estado Carabobo, en su capital Valencia y en lugares cercanos. Seguimos. Ayer, a propósito de diversas discusiones, se planteó en el seno de la Asamblea Nacional, lo planteó el propio presidente Jorge Rodríguez, y se va a iniciar una investigación sobre lo que están cobrando los estacionamientos de vehículos, sobre todo los de centros comerciales. Entonces se abre una investigación, se nombró una comisión de 3 personas, parlamentarios ellos, para que realicen una investigación, un seguimiento y conozcan argumentos del por qué se están elevando de manera descomunal en algunos casos las tarifas de los estacionamientos privados. Así que bueno, atención con esto. Bueno, también se conoció ayer que Camila Fabri, esposa del exministro Alex Saab, pues fue separada del cargo de coordinadora de la misión Vuelta a la Patria. No se dieron mayores razones, se nombró a una nueva persona en ese cargo y bueno, ya se conocerán posteriormente algunos detalles en este sentido. Ayer también fue intensa entonces la actividad en la Asamblea Nacional. Se conoció el nombramiento de una nueva, porque es mujer, Procuradora General de la República, que sustituye a Reinaldo Muñoz, quien estuvo largo tiempo al frente de este despacho, que a su vez pues depende de la Presidencia de la República. Entonces, una nueva procuradora, en este caso, pues fue nombrada por una mayoría no definida ni determinada, pero mayoría al fin en la Asamblea Nacional.
Así que bueno, tenemos esa información. Vamos con notas internacionales. Bueno, despunta evidentemente la situación de Irán, este anuncio de Trump que confunde de alguna manera. Ayer, por cierto, volvieron a subir los precios del petróleo por efectos de la situación de la guerra, pero decía Trump que Irán y las personas con quienes conversa, que no son las del alto poder o el que dice ser el alto poder en la República Fundamentalista, le hicieron un buen regalo con el estrecho de Hormuz. Tiene que ver con petróleo y gas, pero dice que no va a dar los detalles. Entonces genera aquel nivel de expectativa a nivel de la opinión pública mundial con sus efectos en el mercado petrolero y en el mercado financiero, donde se cotizan pues bonos, acciones, en fin. Pero no se sabe cuál es el regalo. Lo cierto es que él considera que ya la guerra está ganada, que pronto habrá cambio, digamos, de personas representativas en el régimen iraní, no dice con quién conversa. Irán, pues a través de los medios oficiales, niega cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos. Total que estamos envueltos en un enorme manto de confusión, pero bueno, algo está pasando. Él lo da como un hecho, que prácticamente habrá modificaciones de la estructura del gobierno y que está conversando con personas que no son las que dicen estar en el poder. Mientras tanto, siguen los bombardeos, sigue la guerra, sigue Irán disparando misiles y cohetería contra Israel. Israel hace lo mismo. Israel, por su lado, sigue pues con su confrontación militar con el grupo fundamentalista Hezbollah en el sur del Líbano. Así que todo esto es bastante complejo. Así que esperemos en el día de hoy si se logran o en los próximos días despejar las dudas y qué va a pasar, cuál es la negociación y cómo se le va a poner punto final a la guerra. Mientras tanto, también se conoce desde Colombia, ya tienen una cifra oficial del número de efectivos militares que murieron en el accidente en el Putumayo, llegó lamentablemente a 69 y el resto pues heridos, buena parte de la tripulación también fallece según el informe oficial. Las investigaciones pues comienzan a realizarse y por supuesto esto ha llevado, como está la cercanía de las elecciones presidenciales, a un intenso debate político entre los partidarios de Petro y los que están en la oposición. Así que bueno, seguramente habrá mayores detalles. Ayer se conoció también oficialmente, nos vamos a Chile, que el nuevo presidente José Antonio Kast pues retira el apoyo y la postulación de Michelle Bachelet a secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. El planteamiento y la postulación formal lo hizo el presidente saliente Gabriel Boric, pero resulta ser que Kast dijo que no existe, al parecer, de acuerdo a la evaluación que realiza él y su grupo asesor, el número suficiente de votos para mantener la candidatura de Michelle Bachelet. Sin embargo, Michelle Bachelet anunció ayer que iba a continuar con su intención de convertirse en la secretaria general de Naciones Unidas. Tendría que buscar un gran consenso y un gran número de países que pudieran darle en definitiva ese apoyo. Pero su propio país, Chile, o el gobierno de su propio país, para ser más claros, pues le retira el apoyo. Deportes. Bueno, varias notas. Hoy comienza el béisbol de Grandes Ligas. No olviden, transmisión de Televen. Comienzan, pues, los peloteros venezolanos. Ahí queda un buen número de peloteros. Todavía no está precisado, pero hasta ayer se hablaba de 60 en la nómina de los equipos de Grandes Ligas. Pero bueno, el mejor béisbol del mundo, como suele decirse, comienza en el día de hoy. En cuanto a fútbol, bueno, se ha conocido que Mohamed Salah, el egipcio estrella del Liverpool, estará con este equipo hasta finales de temporada. No se sabe cuál será su destino. Se reconfirma que, ya de esto se ha hablado, que Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, va a jugar con Orlando City en la Major League Soccer, en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, a partir de la próxima temporada. Él finalizará. Ya se despidió de los aficionados, pero él concluirá pues su contrato con el Atlético de Madrid, que seguramente le hará un gran homenaje. Es un jugador emblemático y de muchos años allí. Bueno, y ya mañana comienzan una serie de juegos amistosos y también de eliminatorias con el balotaje, la repesca que llaman entre los equipos, que creo que quedan 4 por cerrar el grupo de equipos que va a jugar el Mundial 2026, Estados Unidos, Canadá y México. Recuerdo simplemente a todos ustedes la dirección en la red social Instagram,
el _noticiero Televen para que se expresen y participen titulares de la prensa nacional, regional e internacional, el registro en el segmento del tiempo, a ver cómo está el clima, que siempre es irregular, y ahí habrá informaciones muy importantes en ese sentido, y la síntesis que siempre se presenta al final de esta primera parte, con parte de los mensajes que nos envían. Así que, Gaudí y Ricardo, con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. La mañana de este miércoles 25 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen como siempre en este recorrido de noticias bien tempranito mientras realizan esas actividades matutinas cotidianas. El cafecito, la arepa, preparan al niñito para el colegio. Ustedes también se arreglan para ir a sus labores cotidianas y están allí en sintonía del noticiero Primera Emisión. Eso lo agradecemos enormemente. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso, un bañito tempranero quita todo el sueño. Es así, nos pone activos a todos. Eso ocurre como a las 4:30 de la mañana. o antes, o un poquito antes. Bueno, saludos a todos en casa, en especial a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen, a quienes lo hacen con la aplicación Televen Stream, la descargan en su teléfono celular o lo puede tener también en su tablet o en su computadora y ahí disfruta las 24 horas de la programación de Televen, donde quiera que usted esté, en el momento que usted esté. Tenemos nuestra señal abierta, ella llega a todo el país y también contamos con la plataforma de TikTok para que también allí pueda usted informarse, el _noticiero Televen, y por supuesto que también tenemos la opción de YouTube Televen TV. Bueno, hay mucho que contar en este día. Ya Carlos hacía un completo resumen. Ahora vamos a hacer la revisión de los periódicos. Muchas noticias en este día. Así que le decimos al señor director que... Rueda de coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Gracias. Comenzamos haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Gobierno Nacional coordina próximos pasos en la relación con Washington. Acá se señala que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro preparatorio con la delegación diplomática que viajará esta semana a Washington para iniciar una nueva etapa de conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. El encuentro realizado en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores tuvo como objetivo coordinar la agenda de este nuevo ciclo de diálogos políticos y diplomáticos basados en el respeto y el reconocimiento mutuo. OFAC publica licencia para facilitar operaciones diplomáticas venezolanas en Estados Unidos. Dicha licencia permite transacciones relacionadas con la provisión de bienes y servicios esenciales para las delegaciones venezolanas siempre que se destinen al trabajo diplomático o al uso personal de los funcionarios y sus familias. Asimismo, autoriza a bancos e instituciones financieras de Estados Unidos a operar cuentas, procesar transferencias y otorgar crédito en nombre de las misiones diplomáticas venezolanas bajo las condiciones establecidas en el documento. PDVSA desmiente supuesta financiación del PSOE. Petróleos de Venezuela desmintió este martes una información publicada por el medio El Español donde se refiere a una supuesta financiación al Partido Socialista Obrero Español. La estatal calificó estas afirmaciones como falsas, infundadas y sin ningún sustento en la realidad en un comunicado publicado en sus redes. ConocoPhillips señala la necesidad de modificar sistema fiscal venezolano. El director ejecutivo de la empresa, Ryan Lance, advierte que Venezuela debe modificar por completo su sistema fiscal para atraer inversiones significativas al sector. A juicio de Lance, la reciente reforma de la ley de hidrocarburos es insuficiente para generar confianza entre inversionistas internacionales y señaló la necesidad de garantizar la durabilidad de los contratos para atraer proyectos a gran escala. Precio del petróleo supera los $100. El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió casi 1.8% hasta los $101.7 por barril. Ariadne Seijo Noguera es la nueva Procuradora General de la República. Sustituye al antiguo titular del cargo, Reinaldo Muñoz, quien renunció tras más de una década en funciones. La decisión fue anunciada este martes en sesión ordinaria por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó que la designación se realizó a partir de una propuesta enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ernesto Villegas retira su candidatura a la Defensoría del Pueblo. Presentó el martes una carta dirigida al presidente del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, Giuseppe Alessandrello, en la que deja sin efecto su candidatura al cargo de Defensor del Pueblo. Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y la sociedad venezolana, expresó de manera textual Ernesto Villegas.
Extienden postulaciones del Poder Ciudadano y Comisión para la Ley de Amnistía. La Asamblea Nacional aprobó una prórroga de 48 horas para que el Comité de Seguimiento de Postulaciones al Poder Ciudadano evalúe nuevamente las credenciales que ya se han presentado e incorpore nuevas en el lapso señalado. Así lo informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Asamblea Nacional acordó ayer martes solicitar a la Comisión de Administración y Servicios la creación de un equipo especial para fiscalizar las tarifas de los estacionamientos públicos y privados en el país. Esto tras un aumento sostenido de denuncias ciudadanas por cobros considerados excesivos. Durante la sesión ordinaria, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, propuso abrir una investigación formal sobre el funcionamiento de estos establecimientos y revisar los criterios que utilizan para fijar sus precios. Chile busca destrabar expulsiones de venezolanos. Para esto pidió ayuda a Estados Unidos. De acuerdo con el director del Servicio Chileno de Migraciones, Frank Zumbaum, de las 37.000 personas que están listas para ser expulsadas del territorio, más de 60% son ciudadanos venezolanos. Sin embargo, debido a que actualmente Chile no mantiene relación diplomática con Venezuela, no se pueden emitir los documentos requeridos para regresar a los connacionales al territorio nacional. Proponen expulsar a migrantes irregulares venezolanos en Perú. El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga propuso la expulsión de migrantes ilegales venezolanos como parte de su estrategia de seguridad. López Aliaga advirtió durante su intervención en el debate presidencial que los venezolanos que se encuentren de forma ilegal en Perú tienen un corto plazo para regresar a territorio nacional. Bueno, les recordamos que usted puede ampliar todas estas informaciones ingresando a nuestra cuenta en Instagram, que es el_noticiero Televen. Allí tendrá detalles, por supuesto, de estas noticias. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario 2001 para este día. Ellos destacan el siguiente titular: Venezuela a un tris de reabrir embajada en Estados Unidos. Se reseña en el sumario de esta nota que una misión criolla viajará esta semana a Washington, mientras el gobierno de Trump elimina sanciones que permitirán el funcionamiento de la sede diplomática. En la columna que ellos llaman Con la Gente, el Starlink se consigue en tiendas de Caracas. También en Con la Gente y con fotografía podan monte para evitar incendios. Vamos ahora, amigos, con la portada del diario El Universal, que nos tiene preparado para el día de hoy. Una de sus noticias informa acerca de un accidente ocurrido el día de ayer. Se trata de una unidad de transporte colectivo que sufrió un accidente en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. La mañana de ayer, 24 de marzo, el autobús volcó en la vía a la altura del helipuerto Ávila y causó un embotellamiento con sentido hacia la ciudad de Guarenas. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y paramédicos del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre atendieron la emergencia y pueden ustedes ver la imagen de este hecho ocurrido el día de ayer. Vamos ahora a revisar otros temas que están presentes en la portada del diario El Universal. Estados Unidos autoriza a Caracas la instalación de misión diplomática. Mediante licencia general número 53 se autoriza la instalación de una misión diplomática en Estados Unidos por parte del gobierno venezolano. Venezuela abre puertas a la inversión con base en el respeto mutuo. También en esta portada leemos: Cabecon, comercio electrónico crece 125% y apunta hacia la total formalización. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: La Vinotinto ya se pone a tono en Uzbekistán. ¿De qué va esto? Lo explica la nota. Dice acá que el combinado nacional ya entrena en Uzbekistán para afrontar la FIFA Series 2026. La selección nacional enfrentará a Trinidad y Tobago el viernes 27 de marzo y el lunes 30 a Uzbekistán en el marco del torneo. En imágenes difundidas por la cuenta de la Vinotinto ya se pueden ver a gran parte de los jugadores entrenando, entre los que destacan Alejandro Márquez, Luis Cariaco González, Jesús Ramírez, entre otros. Bueno, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Se trata de dos robots bailarines. Ellos se convirtieron en los protagonistas durante la previa del debate presidencial ocurrido en Perú. Bueno, la presencia de los androides se convirtió en uno de los principales focos de atención durante la antesala del evento. Personas que transitaban por la zona se detenían para observar la escena y registrar imágenes.
Bueno, ¿qué te parece? Muy creativo. Buen movimiento ahí de caderas. Sí, y muy de los creativa robots, ¿ah? esta estrategia, ¿no? Llevan el ritmo, ¿Sí? ¿cómo no? ¿Sí? Se ven animados. ¿Ah? ¿Bailan mejor que usted o no? Bueno, habría que probarlo. Habría que probar. Sí, señor. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. La educación energética comienza en casa, por lo que adoptar hábitos de manera más consciente permite que la energía llegue a todos los rincones de manera estable. Tome nota de estas pequeñas acciones que bien pueden significar un importante aporte para el planeta. Bueno, regular el aire acondicionado a 23 grados centígrados garantiza confort y evita sobrecargas. También aprovechar al máximo la luz solar y al caer la noche utilizar bombillos LED que consumen hasta 80% menos que los tradicionales y aportan una iluminación más eficiente. Los cargadores electrodomésticos en modo stand-by siguen consumiendo energía. Si no se usan, debe usted entonces desconectarlos. Un tratamiento experimental de inmunoterapia funcionó para eliminar el cáncer rectal en etapa 3 de una joven de 26 años en solo 4 meses. El caso fue documentado por oncólogos que aplicaron medicamentos como nivolumab e ipilimumab, fármacos que activan el sistema inmunológico para atacar células tumorales. Los especialistas explican que a diferencia de la quimioterapia tradicional, estos medicamentos desbloquean defensas del organismo para que identifiquen y destruyan el cáncer de forma más precisa. Tras completar el tratamiento, los exámenes mostraron la ausencia de tumor y el descenso a 0 de ADN tumoral en sangre, lo que permitió declarar a la paciente libre de la enfermedad. Aunque todavía se encuentra en estudio y no es estándar en todos los casos, este avance refuerza el potencial de las terapias inmunológicas para cambiar el manejo del cáncer, especialmente en pacientes jóvenes con alteraciones genéticas. Adalys Freites, Televen. En revisión de la prensa regional, vamos a iniciar este recorrido en Mérida con la portada digital de Frontera Digital. Ellos tienen una fotografía que acompañan del siguiente titular. Dice, vecinos de San Emigdio exigen solución urgente tras destrucción del puente por vieja crecida del río Chama. Dice que la comunidad del sector denunció que continúa aislada desde el 24 de junio de 2025. También tenemos en esta portada, INAMED, Apure, Táchira y Mérida son los primeros estados en recibir el periodo lluvioso este año. La sequía en Venezuela finaliza estadísticamente en marzo e inicia progresivamente la lluvia, que se destaca por el fenómeno meteorológico, la zona de convergencia intertropical, mencionó el presidente de la institución. También tenemos acá, Funda Mis Redes cuestiona existencia de rellenos sanitarios en el estado. Además tenemos, Asamblea Nacional extendió prórroga al Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. En una información más local, Alcaldía de Mérida impulsa obras preventivas y de recuperación vial en Los Chorros. Bueno, tenemos ahora información de última hora con Adrián Barros, al otro lado del set. Adrián, ¿qué tal? Buen día. Sí, muy buenos días. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Coromoto Godoy como embajadora permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Afirmó que el Ejecutivo apuesta a su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el sistema de la ONU. Seguimos con ustedes, Gaudí y Ricardo. Gracias, Adrián. Importante información. Vamos a seguir haciendo revisión de diarios que circulan en el interior del país. En este caso, nos vamos a ir al estado Carabobo con la portada de Notitarde, que tienen como información principal, o mejor dicho, es una nota que vamos a extraer de su portal web y tiene que ver justamente con lo que ocurrió el día de ayer en este estado y este sismo que se sintió en la ciudad de Valencia principalmente. Se sintió como una explosión, sismo de magnitud 3.7 sacudió Valencia la noche de este martes. Acá se señala pues que
Este sismo registrado la noche del martes en Valencia generó diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes aseguran haber percibido una situación estrenduosa aparte del movimiento telúrico. Según el reporte oficial de Fumbisis, el fenómeno se originó a las 8:53 p.m. con una magnitud de 3.7 y una profundidad de 1.3 kilómetros, lo que evidentemente hizo que se sintiera bastante fuerte. El organismo detalló además que el epicentro estuvo ubicado a 13 kilómetros al noreste de Valencia. Se conoció que el temblor también fue sentido en Naguanagua, San Joaquín, San Diego, Los Guayos, Bejuma, Diego Ibarra y Guacara. Bien, veamos ahora qué trae el portal web de La Verdad de Monagas. Ellos destacan, Monagas cuenta con 73 balnearios aptos para esta Semana Santa. Estos balnearios se encuentran en los 13 municipios de la entidad. El secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del Estado, Monagas, coronel Eduardo Almérida Padrón, informó que por instrucciones del gobernador Ernesto Luna y en articulación con las alcaldías de la región, se establecieron labores de inspección y acondicionamiento de estos lugares turísticos. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ya venimos. Ingenieros de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Shenzhen, China, han presentado un llamativo robot portátil con patas capaz de convertir a una persona en una especie de centauro mecánico, con el fin de facilitar el transporte de cargas pesadas, reduciendo el esfuerzo físico del usuario. El dispositivo añade una estructura robótica detrás del cuerpo que asume el peso que normalmente se transportaría en una mochila. De esta manera, el sistema redistribuye la carga hacia el robot en lugar del cuerpo humano. El robot es capaz de adaptarse a la velocidad y dirección del movimiento del usuario. Además, puede desplazarse por terrenos irregulares o subir escaleras sin perder la sincronización con la persona que lo lleva. Este robot centauro representa una nueva forma de combinar el movimiento humano con sistemas robóticos, diseñados para ampliar las capacidades físicas del cuerpo. Ricardo Rad, Televen. Revisamos información internacional, nos vamos hasta Colombia con la portada del periódico El Heraldo. Luto nacional por la peor tragedia aérea de las fuerzas militares. Tiene que ver con este accidente que ya hemos reseñado, en el que fallecieron al menos 69 uniformados y 57 resultaron heridos. También en esta portada destaca: me he sentido vulnerada por el presidente Petro. Sus mensajes públicos son desobligantes. Estas declaraciones corresponden a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Ella defiende la independencia de la entidad y de la rama judicial, mientras pide evaluar su gestión por los resultados y no por el ruido en redes sociales. Compartimos ahora con ustedes portal web de Infobae de Argentina. Ellos se titulan: el régimen de Irán afirmó que nunca alcanzará un acuerdo con Estados Unidos y amenazó con sostener altos los precios del petróleo. Dice acá en detalle la nota que el ejército iraní respondió a las declaraciones de Trump con un comunicado difundido por la agencia Tamnis, vinculada a la Guardia Revolucionaria. El portavoz del Comando Unificado de Operaciones, Katam al-Babilla, sostuvo que las afirmaciones de la Casa Blanca sobre contactos con la República Islámica son falsas. Vamos ahora a Paraguay. Tenemos la portada del periódico El Poder. Acá señalan lo siguiente: transportistas emplazan al gobierno y anuncian paro si no hay aumento en el subsidio. Señalan que estarían trabajando hasta el próximo viernes si el gobierno no adopta medidas urgentes. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Amazonas y Zulia, sin descartar lluvias aisladas en Anzoátegui, Monagas y Sucre. Veamos el pronóstico en detalle. San Cristóbal tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 15 grados centígrados y la máxima de 28. Vamos a Guanare, parcialmente nublado. Temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 37.
¿Qué hay de Barcelona? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Y vamos a comenzar saludando a Luis Quevedo, también a Milcar, que envía esta denuncia, dice que hay basura en Altagracia, acá en Caracas, hace un llamado a las autoridades. Ari nos escribe pidiendo paz para el mundo. También nos envían saludos Migdalis desde Delta, Amacuro, Marín desde la isla de Margarita, Carolina en Acarigua, Elvis en Brasil, Félix está en Cabimas, Zenaida en Guatire, Larry en Maracaibo. Por acá hacen el siguiente llamado: agua en Altos de Dividive, municipio Cristóbal Rojas, tienen tiempo ya sin el suministro del servicio. También piden alumbrado para el parcelamiento El Parque, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, esto es en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Nos vamos a ir rápidamente a nuestra cajita interactiva a ver qué mensajes han llegado el día de hoy. Comenzamos también con una solicitud que hacen los vecinos de Luis Hurtado, kilómetro 12. Bueno, ellos señalan que algunos de los habitantes de la zona están botando la basura por la vía del kilómetro 4. Hay que tener allí las normas de convivencia ciudadana y, por supuesto, respetar lo que establecen las autoridades con relación a los sitios de recolección de desechos sólidos. Nos vamos ahora a otros mensajes. Por acá señalan: excelente día, lleno de bendiciones, y envían saludos para todo el equipo desde San Carlos, en el estado Cojedes. Agradecemos inmensamente esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram, también la fiel sintonía, y por supuesto esperamos que estas denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, un amplio abanico de posibilidades informativas, como ya es usual en la primera emisión y en el resto de las emisiones del noticiero de Televen. Hay notas que tienen que ver con la economía, con la salud, con los servicios públicos, notas internacionales. Vamos a comenzar con el tema económico. Es bien interesante porque expertos del sector energético del país señalan que emisión de licencias y apertura al capital privado debe extenderse a los sectores eléctricos y minero y no solo al del petróleo. Manuel da Silva con la información. Nos ubicamos en el estado Aragua. Allí pacientes renales del Seguro Social advierten que deben sustituirse las máquinas de diálisis que están dañadas y ponen en riesgo la salud de los pacientes, precisamente. Los teques, servicios públicos, habitantes del sector, los nuevos teques en el estado Miranda solicitan la creación, de un pozo de agua, ¿no?, tras meses sin el servicio. Nuestra compañera Génesis Rivas nos traerá la información. Notas internacionales, una de ellas: en Colombia ordenan la captura de 7 cabecillas de la segunda Marquetalia, disidencia de las FARC, por estar presuntamente implicados en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con José Labrador, es el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Y en lo actual, tenemos que la actriz Kirsten Dunst se unirá al elenco de la segunda parte de La Empleada. Pausa de la hora. Será breve. Al regreso, informaciones, detalles y mucho más en la primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte a ti, por supuesto, a Gaudí y Ricardo nuevamente. Les saludo, y a ustedes, señores televidentes. Un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes. El Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos se conmemora cada 25 de marzo. En esta fecha se recuerda a aquellos que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema, y también se busca generar conciencia sobre los peligros del racismo y la discriminación. Con esto, como siempre, hacemos una nueva pausa para publicidad. Más adelante, presidenta encargada Delcy Rodríguez designa a Joan Álvarez Márquez, nuevo ministro de Comercio Exterior. Esto y más en minutos. El
Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia para facilitar la reapertura de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos como parte del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Esta nueva normativa levanta algunas restricciones a las misiones del gobierno nacional en Estados Unidos y de Venezuela ante organismos internacionales que se encuentran en Washington. También permite el pago por bienes o servicios destinados a sus actividades oficiales o para uso personal de sus diplomáticos. Además, autoriza a los bancos e instituciones financieras a operar cuentas u otorgar créditos en nombre de las misiones de la administración venezolana. Sin embargo, queda prohibida la compra o venta de inmuebles por parte de las misiones. Durante un encuentro en Caracas con inversionistas nacionales e internacionales, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación del Ejecutivo viajará a Estados Unidos, esto con el objetivo de iniciar una nueva etapa de diálogos formales. Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático político entre nuestros gobiernos. Rodríguez también señaló que pidió al presidente estadounidense Donald Trump el levantamiento de las sanciones impuestas al país a fin de que los inversionistas puedan desarrollar sus planes de negocios. No solamente para Venezuela, que lo necesita, que no hayan sanciones contra Venezuela ni contra su economía, sino también para los inversionistas. Una licencia no da ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo. Y definitivamente debemos entre ambos gobiernos crear las verdaderas condiciones para que las inversiones en el país puedan desarrollarse. Finalmente, la mandataria sostuvo un encuentro preparatorio con la delegación diplomática que viajará esta semana a Washington para iniciar una nueva etapa de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. En la reunión estuvieron presentes Iván Gil, canciller de la República, Félix Plasencia, jefe de negocios en Estados Unidos y parte del gabinete ministerial. Más tarde, la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con representantes del sector minero nacional a fin de evaluar las líneas de acción en torno a la modernización tecnológica de los yacimientos y la captación de nuevas inversiones, tanto nacionales como internacionales. Esta mesa de trabajo se realiza luego de que a principios de ese mes se restableciera la fusión entre las compañías Minerven y la Corporación Venezolana de Minería, mediante decreto presidencial con el objetivo de centralizar los esfuerzos de exploración y explotación para optimizar la cadena de valor. El periodista y exministro de Cultura Ernesto Villegas anunció el retiro de su postulación al cargo de defensor del pueblo en medio del proceso de selección que realiza el Parlamento venezolano. En un comunicado dirigido al presidente del Comité de Postulaciones, explicó que renuncia para favorecer opciones con mayor consenso en la Asamblea Nacional y que confía en que se elegirá a quien ejerza eficazmente las funciones. Villegas también aseguró que independientemente de su postulación, seguirá apoyando desde su rol ciudadano y profesional los esfuerzos por avanzar en el desarrollo del país. Petróleos de Venezuela desmintió una supuesta financiación al Partido Socialista Obrero Español. La estatal calificó estas afirmaciones como falsas, infundadas y sin ningún sustento en la realidad, en un comunicado publicado en sus redes sociales. El documento asegura que es totalmente falso una supuesta negociación con el ciudadano José Luis Ábalos y no descartó ejercer acciones legales en su defensa. El director ejecutivo de la empresa energética ConocoPhillips, Ryan Lance, advirtió que Venezuela debe modificar por completo su sistema fiscal para atraer inversiones significativas al sector. A juicio de Lance, la reciente reforma de la ley de hidrocarburos es insuficiente para generar confianza entre inversionistas internacionales y señaló la necesidad de garantizar la durabilidad de los contratos para atraer proyectos a gran escala. La compañía energética Shell dio a conocer que podría comenzar 2 proyectos en Venezuela antes de fin de año, aunque aseguró que su ejecución depende de la situación fiscal y legal del país. Durante su intervención en la conferencia CERAWeek
En Houston, en Estados Unidos, el director ejecutivo de la empresa, Wael Sawan, destacó que inicialmente están enfocados en la explotación del gas, particularmente gas natural licuado, pero afirmó que también están evaluando oportunidades en el sector petrolero. Y la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Johanna Álvarez Márquez como nuevo ministro de Comercio Exterior en sustitución al anterior titular de este gabinete, Coromoto Godoy. Desde este miércoles, Godoy asumirá como embajadora permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Así lo informó la mandataria hace tan solo minutos a través de sus canales oficiales, donde expresó su confianza en la experiencia y trayectoria de ambos diplomáticos. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad. Cuando regresemos, abatido en Guárico, presunto miembro del Tren del Llano. Venimos con esto y más. La educación energética comienza en casa, por lo que adoptar hábitos de manera más consciente permite que la energía llegue a todos los rincones de manera estable. Tome nota de estas pequeñas acciones que bien pueden significar un importante aporte para el planeta. Regule el aire acondicionado a 23 grados centígrados. Esto garantiza confort y evita sobrecargas. Aproveche al máximo la luz solar y al caer la noche utilice bombillos LED que consumen hasta 80% menos que los tradicionales y aportan una iluminación más eficiente. Los cargadores y electrodomésticos en modo stand-by siguen consumiendo energía. Si no se usan, deben ser desconectados. Los precios de los estacionamientos privados serán revisados por la Asamblea Nacional. Los parlamentarios señalan que los montos son excesivos. Centros comerciales que cobran tarifa plana de 3, 5, 6, 8 dólares. Y además lo cobran en divisa. Que incluso han eliminado las tarifas por hora. Y dicen, no, aquí es tarifa plana y se paga tanto. No ha habido supervisión sobre eso. Queremos proponer que la Comisión de Administración y Servicios, que le corresponde este tema de los servicios, pueda hacer una coordinación con el Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, con el Ministerio de Comercio, que lleva el tema de la protección al consumidor, entre otros, y podamos avanzar en revisar. También se aprobó por unanimidad la extensión por 30 días de la comisión que le hace seguimiento a la aplicación de la ley de amnistía. Son 11.432 solicitudes válidas, recibidas. La gran mayoría de ellos no sujetos a la ley de amnistía, por razones del artículo 9 de esa ley. 302 personas que se encontraban privadas de libertad están hoy en libertad. 7.782 que tenían medidas cautelares, pues están ahora en libertad plena. Libertades plenas otorgadas, 8.084 casos. Personas, venezolanos y venezolanas, que viven en el exterior y que habían solicitado por escrito que se consideraran sus casos, 123 venezolanos y venezolanas fueron verificados. De esos 123 solicitados por el sistema de justicia venezolano, 27. También se amplió hasta este jueves a las 4 de la tarde la entrega de credenciales para quienes se postulan para el poder moral. El grupo de casi 60 personas que quedaron para ser evaluados para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, muchos de ellos tenían más que suficientes requisitos cumplidos para ello. Pero no hemos podido lograr el nombre del consenso. Asimismo, autorizaron el cambio de procurador de la República. Ariadny Seijó Noguera reemplaza a Reinaldo Muñoz, quien ejercía desde 2015. Es abogada de la Universidad Central de Venezuela, ha tenido experiencia en bufetes privados y en organismos públicos. Actualmente funge como consultora jurídica de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y anteriormente fue asesora externa de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, fue aprobado Ramón Maniglia como embajador de Venezuela en Colombia y Rubén Molina como embajador de nuestro país en Nicaragua. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En medio de una fase de transformación económica, la emisión de licencias sobre las sanciones y la apertura al capital privado son puntos esenciales para recuperar la capacidad productiva del país. Expertos en el sector energético señalan que se debe extender este modelo a los sectores eléctrico y minero. Tras años donde casi el 80% del crudo se comercializaba hacia China bajo descuentos por su densidad, la reactivación de licencias para vender a Estados Unidos ha permitido optimizar la rentabilidad. Para el profesor y economista Oswaldo Felizola, el esquema actual de licencias ha permitido elevar la cifra a 1.1 millones de barriles por día, pudiendo alcanzar los 1.5 millones para 2027. ¿Qué licencias hacen falta en este momento? Bueno, que cada vez se autoricen más empresas que hagan vida en el sector. Se sabe y se conoce que ahorita se están migrando, las últimas licencias lo han permitido, también temas de refinación y de petroquímica, pero no están todas completas. Nosotros necesitamos que se aprueben más empresas y más productos que puedan ser aprobados por esta licencia, no solamente petróleo, gas y los más elementales de petroquímica. También está el tema del sector minero venezolano, que también se está reactivando, y nosotros esperamos que en el corto plazo también empiecen a aparecer las licencias para las empresas del sector eléctrico. A pesar de las mejoras en hidrocarburos, el sector eléctrico es otro de los obstáculos para el desarrollo nacional. Felizola asegura que el país no podrá crecer económicamente si no se resuelve la crisis energética, la cual actualmente padece un sistema de tarifas reguladas que hace inviable su operación. Esa reforma que se está discutiendo de la ley de electricidad porque se quiere traer ese modelo de CPPs que han funcionado en el sector petrolero, porque hay que decirlo públicamente, han funcionado, han aumentado producción, cómo traerlo a sectores como el sector eléctrico, el sector minero, el sector siderúrgico. Si todo eso logramos activarlo y logramos traer ese privado, necesitamos modificar las tarifas para que sea viable para ellos, para que le quieran meter dinero y le puedan sacar dinero, porque si no le sacan dinero no le van a meter dinero. Felizola añadió que mientras más protagonistas participen en este cambio económico y más licencias se autoricen, mayor será la producción y la estabilidad del país. El economista y profesor Oswaldo Felizola advierte que el Estado no tiene mayor margen de maniobra para mejorar el sueldo mínimo a corto plazo. Señaló que la recuperación de los ingresos por el sector petrolero y diferentes producciones se verán a partir del mes de junio. Manuel da Silva, Televen. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Tito López, considera que el estado Sucre tiene un alto potencial de desarrollo en el sector minero ante la inversión extranjera. Mira, ahorita tenemos una oportunidad de oro, vienen grandes inversiones a nivel del exterior, no solamente de los países que ya hacen vida, sino también de Europa y Norteamérica, que yo creo que pueden aprovechar muchas de las opciones que existen en el estado. Sabemos que también hay observaciones con todo lo que viene siendo gas, vienen empresas al país a invertir grandes cantidades de dinero para todo lo que viene siendo el sector gasífero y petrolero, y yo creo que Sucre es uno de los estados que se va a ver beneficiado en todo esto. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, José Gregorio Rodríguez, señaló la intención de establecer alianzas pública-privadas para potenciar otros sectores productivos de la región. ¿Cómo podemos ver que la agricultura ya no sea de subsistencia, sino que sea de desarrollo? ¿Cómo reactivar las plantas que estuvieron aquí también de las empresas privadas, las enlatadoras, las conservadoras, la flota pesquera, esa economía azul que es amplia con todo ese atlas completo que se tiene frente al Mar Caribe? Eso es lo que aspiramos también dentro de los gremios que pueda servir de palanca de desarrollo para cada uno de los sucrenses. Estas declaraciones fueron dadas en medio de una junta intergremial entre Fedecámaras, Concecomercio, Conindustrias y la Cámara de Comercio e Industria de Cumaná, en donde se discutieron estrategias para diversificar el desarrollo productivo de la entidad sucrense. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Un pozo de agua o garantizar el suministro constante es lo que piden habitantes del sector Los Nuevos Teques del estado Miranda, donde 4 de sus edificios carecen del servicio desde hace meses. Los vecinos de este sector han optado por alternativas costosas que afectan seriamente sus finanzas personales.
Aunque el acuerdo inicial con Hidroven fue fijar el periodo de suministro de agua cada 15 días, lo que de por sí es considerado como insuficiente por los habitantes para poder realizar sus actividades con normalidad, algunos de los edificios no cuentan con el servicio en su totalidad, mientras que a otros solo les llega por 3 horas cada 2 semanas. Este tiempo no alcanza para poder llenar los tanques internos de las residencias. Hemos recibido en este edificio específicamente pequeñas cantidades de agua donde solamente el tanque del edificio lo que hace es recuperarse, pero no llega ni al medio. Vas a fregar, bueno, abre, cierra, si te bañas un ratico, lávate rápido el cabello o te lavas el cabello cuando viene el agua cada un día sí y un día no. Yo en mi casa tengo mi nieto, tengo un hijo que está convaleciente, más mi persona. Entonces tú te imaginas, para el aseo de la ropa, porque un muchacho enfermo hay que cambiarlos cada rato, no se puede dejar así. Los habitantes deben comprar agua por camión cisterna hasta 9 veces por semana para poder garantizar el suministro de solo 1 hora interdiario. Este gasto adicional equivale a $1.800 mensuales por cada edificio. El alto costo de los cisternas es bastante fuerte, por lo menos para una persona pensionada y más que todo de la tercera edad, que tenemos que comprar pastillas para tensión, pastillas para esto, ¿sabes? Las quejas de las personas adultas. Y no nos parece justo porque finalmente nosotros pagamos Hidrocapital y no es tan barato como para decir, bueno, se las están regalando. No, eso no es regalado. A nosotros nos cuesta ese poquito de agua que muchas veces no nos llega, la pagamos igual. Según los testimonios, el agua por tubería también llega en malas condiciones. Aseguran que en ocasiones es de color marrón y presenta sedimentos. Los vecinos también denunciaron el registro de bajones de luz, asegurando que causan daños en sus electrodomésticos. Génesis Rivas, Televen. Hablemos de sucesos porque un presunto miembro del Tren del Llano, conocido como el Juanpi, falleció al enfrentarse a una comisión policial mixta en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Hasta el sector Parramadero llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del CICPC, donde avistaron a Juan Pablo Reyes y a otros de sus cómplices, quienes se enfrentaron a la comisión. En medio del intercambio de disparos resultó herido de muerte el Juanpi, quien quedó tendido en el suelo junto a 2 armas de fuego, mientras los otros emprendieron la huida. Al parecer, este sujeto realizaba el cobro de extorsiones a pequeños productores agropecuarios bajo amenaza de muerte. En el lugar también se decomisó una motocicleta denunciada como robada, que fue puesta a la orden del Ministerio Público. Desde el Estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. El presidente de Fundarredes, Javier Tarazona, aseguró que negar la amnistía a su caso y a muchos otros es incoherente en un proceso de convivencia democrática. Tarazona introdujo un recurso de apelación a la decisión del tribunal que lleva su causa. Tras la notificación de la negativa del sobreseimiento de la causa en el caso Fundarredes, el presidente de la organización, Javier Tarazona, aseguró que agotarán las vías regulares. El proceso judicial incluye a su hermano Rafael Tarazona y al abogado Omar de Dios García. No se está negando solo nuestra libertad plena, se está negando el derecho a las víctimas de cerrar un capítulo de dolor. No fui encarcelado por cometer algún delito. Fui encarcelado por documentar violaciones de los derechos humanos. Fui encarcelado por decir la verdad. Calificó como un error político que, a su juicio, se criminalice a los defensores de derechos humanos. Exaltó que es un impedimento a la reconciliación. Yo los invito a que se pongan de acuerdo entre quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, porque hay quienes están obstaculizando la construcción de confianza, están levantando muros y agrandando la herida. Destacó que trabajará por la reconciliación nacional. Jonathan Cárdenas, Televen. Pacientes renales del Seguro Social en el estado Aragua advierten que la falta de sustitución de las máquinas de diálisis que están dañadas pone en grave riesgo su salud. Nuestro corresponsal Edgardo Navas tiene los detalles. Adelante, Edgardo, cuéntanos.
Saludos, gracias por el contacto que establecemos desde la unidad de diálisis El Milagro, dependiente del Seguro Social de aquí, desde el estado Aragua. A mi lado se encuentra Yormari Suárez, quien es una paciente renal y que hoy nos va a exponer algunas denuncias que tienen acerca de máquinas que no funcionan, camas que están deterioradas. Yormari, cuéntanos un poco acerca de la situación que se está viviendo en este momento. La unidad cuenta con 13 máquinas de diálisis, de las cuales 5 están completamente dañadas. Aparte de las máquinas que tenemos dañadas, las camillas están bastante deterioradas, haciendo que las enfermeras se les haga un poco difícil subir o bajar al paciente cuando estos se descompensan. 13 máquinas que tenemos nosotros, solamente funcionan 7. Y de las 7 máquinas que funcionan, entonces quedan pacientes que no dializan y tienen que estar cambiando los de turno o se queda sin dializar y esperar 2 días que no los dialicen. Y eso para nosotros es totalmente peligroso porque nos hinchamos, porque agarramos acumulación de agua. Eso es lo que está pasando. Si nosotros no nos dializamos, nuestro sistema de vida es la máquina. Son 3 horas y media metido en la máquina para que nos saque toda la toxina. Referente a las camas, actualmente, como dice Yormari, las camas son obsoletas. Yo traigo mi colchoneta para colocarla atrás, porque realmente es desesperante los hierros que pegan atrás en la columna cada uno de nosotros. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retorno el pase al estudio en Caracas. Muy bien, continuamos. Insumos y equipos médicos fueron destinados al Hospital Rafael Zamora Arévalo de Valle de la Pascua en Guárico para agilizar la atención de pacientes ginecológicos y oncológicos. Estamos realizando un operativo a todas las mujeres del municipio Infante. En los próximos días vamos a estar activando estos servicios en San Juan de los Moros. Ya tenemos el mamógrafo activo, ya tenemos los equipos. Estamos rehabilitando los espacios. Según el mandatario regional, más de 100 mujeres han sido beneficiadas con esta jornada. De manera programada también se estarán recibiendo a pacientes del oriente de la entidad para las evaluaciones gratuitas. 1.500 escuelas del estado Lara serán dotadas con equipamiento deportivo durante la primera fase de un plan que implementa la gobernación en aras de brindar a la juventud herramientas que eviten su participación en situaciones que afecten su rendimiento académico. Hoy se está haciendo una entrega de material deportivo gracias al apoyo del ministro Franklin y de todo el equipo del Ministerio del Deporte y de Educación, justamente para garantizar que se tengan las herramientas y los instrumentos necesarios para quienes están participando en estos Juegos Nacionales en su primera fase. Y eso conlleva a que 190.000 niños y niñas, 190.000 niños y niñas estén realizando una actividad deportiva el día de hoy. Eso sin duda nos llena de mucha satisfacción. Estamos activando a nuestros niños, estamos separándolos del ocio, dándoles herramientas además para la actividad física. Es importante reseñar que atletas de la región han tenido buen rendimiento en competencias de juegos intercursos realizados dentro y fuera del territorio, obteniendo hasta el 3er peldaño de posiciones. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en Megalabs. Justo nos acompaña Rodrigo López, quien es presidente y gerente general de Megalabs. Vaya lanzamiento tienen el día de hoy, pero cuéntanos de primera mano. Bueno, para nosotros es un orgullo poder estar el día de hoy con este lanzamiento. Como les comentaba, este es un producto, es una familia de productos que viene a robustecer todo lo que es la familia de bienestar femenino. Para nosotros es primordial la salud de la mujer aquí en Venezuela y bueno, y entonces este es, como quien dice, el puntapié inicial de muchas otras cosas que van a venir orientadas con ese bienestar femenino. Lactivón BioLuf, cuéntanos de qué se trata. Viene de Uruguay. Es 3 productos como lo vemos acá, como tú bien decías,
para las mujeres, ¿no? Y aprovechando que estamos en el mes de marzo, mes de la mujer. Sí, bueno, como yo creo que ya te habrás dado cuenta, yo no soy venezolano, soy justamente uruguayo, y para nosotros y para mí puntualmente es un orgullo que estas dos chicas, las fundadoras, las creadoras de esta familia de productos, hayan incursionado en esta área terapéutica y en esta familia, porque bueno, es una necesidad que ellas detectaron en las pacientes en Uruguay, que se traspola a todo lo que es la misma situación que estamos viviendo aquí en Latinoamérica. Y bueno, y aquí, como les comentaba, te estamos lanzando con estos 3 SKU, que son una loción íntima, un desodorante y un serum que viene a mejorar todo lo que es la probiota, lo que es el manejo del pH de la vulva femenina. Y bueno, y como también les adelanté, vienen otros SKU que van a ir robusteciendo la familia, y para nosotros es muy alentador y estamos muy orgullosos de estar haciendo esta alianza. Bueno, precisamente habías comentado que en el 2023 ustedes registraron 23 productos, en el 2024 30, en el 2025 47. Ahora en 2026, ¿con cuánto nos va a sorprender Megalabs? Bueno, ojalá que con muchos, como les dije, esos son desarrollos nuestros, tanto locales como del corporativo, pero también son alianzas, son producto de alianzas que estamos haciendo con otros laboratorios, muchos de ellos de origen europeo. Como les comenté, empezamos a distribuir un producto de origen francés, uno de origen austríaco. Ahora tenemos para distribuir este año una línea de productos que vienen originarios de Barcelona, de España. Viene también un producto italiano. Ahora estamos distribuyendo este producto que viene originalmente de Uruguay. Hay muchas cosas que nosotros vamos de alguna manera incursionando como desarrollos propios, pero hay otros que son marcas ya reconocidas, que son casos de éxito y que vienen a sumar mucho lo que es ese producto de calidad, un producto innovador que hace mucha necesidad a la Venezuela actual. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias por la entrevista y por supuesto estaremos atentos a los lanzamientos, productos que vayan a venir en este 2026. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Hacemos con eso una nueva pausa para publicidad. Al regreso, 3 muertos dejó un ataque armado en Guatemala. Ya venimos. Comenzamos en México, donde fue detenido un estudiante de 15 años acusado de asesinar a tiros a 2 maestras en el estado de Michoacán. La balacera ocurrió en una escuela preparatoria privada donde la policía halló sin vida a las 2 maestras de 36 y 37 años. Los agentes detuvieron al alumno sospechoso y le incautaron un fusil calibre 5.56, un cargador y más de 40 cartuchos. El joven aparentemente está involucrado con el movimiento Incel, Célibes Involuntarios, que promueve el odio a través de Internet. 3 muertos dejó un ataque armado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. El hecho se produjo en un sector de alta actividad comercial y tránsito. 2 de las víctimas eran comerciantes y la otra un albañil. Entre los fallecidos hay un padre y su hijo que recibieron múltiples impactos de bala. Autoridades de Colombia ordenaron la captura de 7 cabecillas de la segunda marquetalia disidencia de las FARC por su presunta implicación en el atentado que acabó con la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio del año pasado en Bogotá. Entre ellos se encuentra el máximo líder de la organización, alias Iván Márquez, por quien se ofreció una millonaria recompensa. Los 7 solicitados serían los autores intelectuales del crimen, según testimonio de uno de los detenidos por este hecho. 16 ecuatorianos fueron rescatados con vida por la Marina de El Salvador luego de que su embarcación naufragara en alta mar. Se trata de pescadores que habían partido desde el puerto de Manta hacía una semana y tras una alerta de incendio a bordo fueron reportados como desaparecidos en aguas del Pacífico, cerca de las Islas Galápagos. Fueron luego rescatados con heridas, quemaduras y deshidratación. El Tribunal Supremo de Brasil otorgó este martes prisión domiciliaria temporal al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente hospitalizado en Brasilia por una neumonía.
La medida tendrá una duración inicial de 90 días desde su alta médica que aún no tiene fecha prevista. Bolsonaro cumple una condena por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestro recorrido con el portal web de AP que titula "Rusia dice que derribó casi 400 drones ucranianos mientras Moscú y Kiev incrementan ataques aéreos". Así lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia en el mayor ataque nocturno reportado contra regiones rusas y Crimea desde que las fuerzas de Moscú invadieron Ucrania hace más de 4 años. Continuamos con nuestra revisión y ahora nos vamos con el portal web de Euronews que publica lo siguiente. Dice: detenidos 3 presuntos yihadistas que planeaban un atentado en España con un lobo solitario. Los detenidos habrían participado en labores de financiamiento y también apoyo logístico a combatientes vinculados al Estado Islámico en el Sahel y Somalia. Y en nuestro video viral de hoy tenemos la asombrosa fuga de 7 perros quienes presuntamente fueron robados por comerciantes de carne canina en China. En las imágenes que causaron gran impresión en redes sociales se puede observar a la pequeña manada liderada por un corgi seguido de otros perros, entre ellos un pastor alemán que se ve herido, golden retrievers, también labradores y pequineses. Bueno, ahí está, escaparon de convertirse en carne, ¿no? Sí. Carne para consumo. Afortunadamente lograron fugarse. Bueno, nos dicen que tenemos poco tiempo, ya es momento de revisar, de actualizarnos con información deportiva con Eduardo Pino. Muy buenos días, feliz miércoles para todos y comenzamos hablando de deportes, por supuesto, con respecto al Clásico Mundial de Béisbol. Seguimos celebrando ese título mundial y desde este miércoles 25 de marzo y hasta el próximo 18 de abril, la Copa del Clásico Mundial de Béisbol realizará un recorrido por las principales ciudades y plazas Bolívar del país, comenzando por Caracas. Autoridades deportivas destacaron que la iniciativa busca compartir con toda la población este logro internacional. Para que, nuestro pueblo, nuestra gente, las escuelas de béisbol menor de todo el país, todos los atletas, la familia deportiva y, el público en general que quiera acompañar estas caravanas, este recorrido por los 24 estados del país, más la capital Caracas, puedan participar y además vamos a exhibir el trofeo en todas las plazas Bolívar del país para que la gente pueda interactuar con el trofeo y con cada uno de los fanfests que se van a desarrollar en el país. La verdad que es una gran alegría que puedan todos poder disfrutar de la Copa y creo que estamos haciendo la tarea que debemos hacer porque nuestro país lo merece. Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, resaltó la importancia de acercar esta gran hazaña a los más pequeños. Esta gran iniciativa donde yo creo que la motivación mayor son esos niños y niñas que hacen deporte, que ven a esto como sus héroes, que han despertado a través del deporte lo bonito de ser venezolano. Yo creo que esta gran hazaña no podemos dejarla apagarse. Las autoridades deportivas también señalaron que en cada estado se realizarán actividades para los fanáticos como transmisiones en pantalla gigante, clínicas de bateo y música. Agregaron que todas las jornadas contarán con el acompañamiento de funcionarios policiales y militares, así que toda Venezuela a disfrutar del trofeo del Clásico Mundial de Béisbol. Ya el manager Omar López dijo que en noviembre estarán nuestros héroes acá, en plena temporada de la Liga Venezolana de Béisbol,
profesional y también disfrutaremos junto a ellos. Hay que hablar de fútbol y es que la selección nacional ya se prepara para sus próximos compromisos del FIFA Series 2026, partidos que usted va a disfrutar por la pantalla de Televen en imágenes difundidas por la cuenta de la Vinotinto. Los dirigidos por Osvaldo Vizcarrondo comenzaron sus entrenamientos en Uzbekistán. Entre los jugadores que ya se ponen a tono se encuentran Telasco Segovia, Salo Rondón, Alejandro Márquez, Luis Cariaco González y Jesús Ramírez. El conjunto criollo se medirá este viernes 27 de marzo ante Trinidad y el próximo lunes frente a Uzbekistán en horas de la noche. Ayer martes se produjo la noticia de que Jefferson Savarino se bajó de la convocatoria para seguir concentrado con su club en Brasil, el Fluminense. Y continuamos con fútbol y es que el egipcio Mo Salah confirmó que va a abandonar el Liverpool al final de la temporada. Tras 9 años de historias y meses de especulaciones, el delantero, quien rechazó diversas ofertas de renovación, pone fin a la incertidumbre sobre su futuro tras una campaña marcada por tensiones con el técnico Arne Slot, consolidándose como una de las máximas leyendas de Anfield, incluso a la altura del legendario Steven Gerrard. Desde su llegada en 2017, el faraón registró, escuchen bien por favor, 225 goles, 119 asistencias en 435 partidos, logrando conquistar todos los títulos posibles con los Reds, destacando la Champions y un Mundial de Clubes. Eso fue en el año 2019. Y otro que se va de su club, cambia de aires, Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, oficializó su fichaje por el Orlando City de la MLS por 2 años con opción a un tercero. El atacante se incorporará al club estadounidense en julio del 2026, una vez finalice la presente temporada. El Atlético de Madrid se supone que va a tener una reestructuración de cara a la temporada que viene porque varios jugadores se pudieran ir a otros clubes. De esta manera despedimos los deportes. Recuerden, mañana el FIFA Series. Venezuela, nuestra Vinotinto estará disputando un par de amistosos y lo vas a disfrutar por acá, por Televen, que está en todo. Hermosa mañana para todos. Gracias, señor Pino. Gracias a ustedes, que tengan una linda mañana. Igualmente. Igualmente. Bueno, ya actualizados en materia deportiva, nos vamos a hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Labrador, vicepresidente de Fedenaga. Ya volvemos. Bueno, continuamos con nuestro análisis, nuestra evaluación de diferentes sectores de la vida económica nacional. Reinsertamos el tema del sector agrícola venezolano en compañía de José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, que nos acompaña en la mañana de hoy. Por supuesto, José, bienvenido, gracias por estar con nosotros y darnos pauta, ¿no?, de cómo se están manejando las cosas, la situación del campo y bueno, y la serie de temas que por lo general evaluamos cuando hacemos un repaso sobre la situación del sector agrícola venezolano. Bueno, siempre es un placer poder dirigirnos al país, a la colectividad, hablar de lo que quiere el sector ganadero y quiere construir el país ganadero para Venezuela. Hablando de temas como lo que plantea la sanidad animal en el país y la búsqueda de una certificación como país libre de fiebre aftosa, que ya es un tema que es recurrente, tenemos mucho tiempo atrás de esto, y creo que lo que ha faltado es simplemente compromiso de los privados y mucha más organización con la finalidad de garantizar el éxito del objetivo. El objetivo debe verse como un objetivo de Estado y lo que puede construir una certificación como país libre de fiebre aftosa en lo político, en lo económico, en lo social, en lo estructural y por supuesto en lo que es el desarrollo genético del país, que viene avanzando a pesar de todo. Nosotros tenemos... Inclusive, digo, y me puedes corregir, midiendo futuro en función de si crece el rebaño nacional y hay un superávit, pensar en la exportación. Bueno, tienes que tener el certificado contra la fiebre aftosa, ¿no? Sin eso no puedes exportar. Sí, esa es una limitante tremenda. Nosotros no podemos ir a mercados internacionales sin esa certificación. Y no solo afecta a la ganadería bovina, hablando de vacunos y bufalinos, afecta incluso todas las especies que tengan que ver con este sistema ganadero, desde las aves hasta el búfalo, incluyendo las pequeñas especies. Entonces, la intención es que todos los sectores nos aboquemos a trabajar, a apoyar al sector privado, que hoy, gracias a Dios, y a muchas cosas que hemos intentado, ya el Ministerio de Agricultura y Tierras tiene una idea clara de los objetivos del por qué
Esto incrementaría el Producto Interno Bruto tremendamente. Hay que trabajar en un plan de desarrollo nacional ganadero que debe estar enmarcado en una normativa que sea de obligatorio cumplimiento para públicos y privados. No, y que no se cambie, porque si cambian un ministro, entonces viene con otra idea, viene con otro concepto, viene con otro criterio, entonces lo que se había hecho para bien termina congelándose y deteniéndose en el tiempo. Sí, iniciar de nuevo y volver a empezar. No, la idea es que eso esté escrito en un plan que tenga unos objetivos y unas metas a corto, mediano y largo plazo, y que pues, sea de obligatorio cumplimiento por todos, por los grandes, pequeños y medianos productores, ¿verdad? Y por supuesto por los empleados públicos o por los que cumplan una función pública en un momento dado. Ahora, ¿cómo está el rebaño nacional en este momento, José? ¿Cómo está? Bueno, el abastecimiento, ya lo hemos conversado en otra ocasión, es notable, es importante, se está cubriendo el espacio geográfico venezolano, pero siempre hay contratiempos y dificultades. Tenemos espacio para meter muchas más cabezas de ganado. Hacíamos unas estimaciones con algunos economistas agrícolas y especialistas en la materia y hablan de que solo tenemos 0.2 animales por hectárea efectiva para producir ganadería en este país. ¿Y pudieran ser cuántos? Si hablamos de 0.5 animales por hectárea, pudiéramos estar hablando de 20 millones, 18 millones de animales, 30 millones, dependiendo de las técnicas que usa el ganadero, que ahí debemos ir en la capacitación y el adiestramiento de esos productores, no importa el tamaño, todos tenemos que aprender y debemos aprender a manejar de mejor manera la tierra y de forma eficiente, garantizando la sostenibilidad del tiempo con prácticas, si se quiere decir, agroecológicas, silvopastoriles o de ganadería regenerativa, que hoy está muy de moda. Las prácticas regenerativas conducen al no uso de herbicidas, al no uso de agroquímicos y a la no intervención de químicos o procesos que alteren el ambiente como tal. Y bueno, es precisamente lo que se tiene en mente desde la Federación, construir ese plan, tratar de que ese plan quede en una norma. Y bueno, hoy celebramos que el Ministerio está anunciando que van a hacer una caracterización del rebaño nacional, incluso de los productores, y ese es el primer paso para lograr la certificación, saber a cuánto asciende el rebaño. Sí. Y el país lo necesita, porque ahí vamos a saber cuánto más podemos crecer en el territorio con el rebaño. Si lo hacemos planificadamente, vamos a generar un ingreso en Producto Interno Bruto o un aporte al Producto Interno Bruto Nacional significativo en los próximos años. ¿Qué ha ocurrido? Que es un tema pues, recurrente, José, el tema del contrabando. Sí, se ha reducido quizá en el tiempo, se han tomado medidas de seguridad particulares, pero ¿qué está ocurriendo? Porque aún sigue llegando, sobre todo de nuestro vecino país, de Colombia. Mira, la entrada de animales de Colombia... Como también saliendo de aquí hacia allá. Es que eso muchas veces depende de la fluctuación de los precios entre Colombia y Venezuela. Sí. Cuando está más barato allá, pues vienen a buscar aquí. Cuando está más caro allá, nosotros vendemos para allá. Es un intercambio. Una frontera muy fluida en ese sentido. Lo que tendríamos es que pensar en cómo regularlo. O formalizar. Sí. O formalizarlo, sí. En estos últimos meses, este último año, entraron algunos animales con una importación legal que busca fortalecer el rebaño o incrementar el rebaño de hembras del país. Yeah. Y es de Colombia. De Colombia. Hay que buscar ese crecimiento sostenido con lo que tenemos de base y con lo que pudiera entrar, que debe ser organizado, esto debe ser planificado y estudiado sanitariamente. O sea, tenemos que evaluar bien qué está entrando y cómo está entrando, cumpliendo las normas que el INSAI las tiene muy claras y se han cumplido efectivamente. Ahora bien, si pensamos en esos mercados internacionales y creímos en esos mercados internacionales, tenemos los productores del país que pellizcarnos y pensar cómo organizar más colectivamente esos productores y cómo contribuir a lo que estamos haciendo. Al ministro y a la gente de INSAI siempre se lo decimos, díganos cómo colaborar. Nosotros estamos prestos, no estamos para otra cosa que no sea contribuir a eso, porque al final el beneficio es para todos los venezolanos. Claro, el productor va a tener el beneficio primario, pero nosotros queremos que la demanda del país sea satisfecha con precios accesibles y por supuesto que el país se vea beneficiado. Un tema que es sensible, muy sensible, con el tema de la seguridad en el campo venezolano. Se ha presentado una serie de episodios, el más reciente que tuvo, digamos, repercusión apreciable a nivel de la opinión pública, el ocurrido en el estado de Guárico. ¿Cómo está la situación en términos generales por diferentes regiones del país? Mire, es importante entender lo que generan estos hechos aislados. Lo que pueden generar eventos como los que están ocurriendo en Cojedes hoy, que un grupo de personas se están saltando lo que dice la ley de tierra.
La ley de tierras tiene un protocolo para hacer algún tipo de intervención. No, las invasiones. Sí. Entonces, pero son hechos aislados, son gente que si las identifican bien los organismos de inteligencia se van a dar cuenta que vienen pasando por Barinas, por Apure, por Guanarito, por ciertos sectores de Portuguesa y que ahora se mudaron para Cogede, porque no han tenido cabida. Los productores se organizaron, los pequeños productores o campesinos, pues todos somos campesinos, todos trabajamos la tierra, se organizaron y pudieron colocar en evidencia estos grupos que alteran la paz y alteran la producción, perturban la producción. ¿Y el caso del Guárico que te mencioné? Ahí voy, mira, estos problemas de grupos, organizaciones criminales, hay que definitivamente aplicar la inteligencia y los órganos de inteligencia tienen que ir a los cabecillas. Esos tienen cabecillas y están en el país, así como lo que está pasando en el Zulia y lo que puede estar pasando allá en el sur de Apure, que ha habido intervención de grupos irregulares, que no son ejércitos regulares, que desplazan a los productores y atacan los rebaños, e incluso hay grandes robos en esos casos. Entonces, el Estado tiene que abocarse a eso, porque hay una potencialidad tremenda en el país y, por supuesto, en el territorio nacional para producir y trabajar. Bueno, vamos a hacer la pausa, José, que nos toca en este momento. Estamos conversando con José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Bueno, continuamos conversando con José Labrador, vicepresidente de FEDENAGA. Bueno, hablábamos de la seguridad, en fin, pero hay otros asuntos que abordar. Está el asunto del financiamiento, está el asunto de darle empuje y fuerza al sector primario, que es el sector agrícola venezolano. Un poco en función de lo que en Venezuela comienza a vaticinarse o a pronosticarse un cambio, un reajuste en la economía venezolana. ¿Cómo se inserta entonces el sector agrícola y cuáles son las necesidades fundamentales? Bueno, mira, el financiamiento para el sector pecuario tiene que ser un financiamiento flexible, que tenga la capacidad de dar unos espacios muertos, porque los ciclos biológicos de la ganadería no son tan similares a los de la agricultura. Tú haces un ciclo de siembra y en 6 meses estás pagando lo que recibiste. Sí. Es muy distinto cuando tú trabajas con bovinos o con especies adultas ya grandes y que tienen un ciclo normal de 9, 10, 11 meses y tienes que esperar que pare y después ir aprovechando. Un animal hoy estamos trabajando para que pueda, desde su nacimiento, de su concepción, pues, hasta su beneficio, va a pasar 9 meses en la vaca, después tiene que llevar unos 20, 25 meses si aplicas una genética adecuada para ir a término. Entonces, debe manejarse con mucho criterio, debe haber financiamiento. Y nosotros tocamos el tema de que hay que retomar a las frases de Arturo Ulaprete, que hay que sembrar el petróleo. Las expectativas que tenemos de un crecimiento, una bonanza petrolera como la hemos tenido en el pasado, que esos ingresos sean manejados de una forma muy estudiada, muy planificada y muy estructurada, para que no vaya a haber una situación en la que la persona que en realidad necesita ese financiamiento y que tiene la vocación, las ganas y el espíritu de invertir en este país, se quede con ese financiamiento y pueda después pagarlo y dárselo a otros productores. Claro, tiene que haber un justicia, se puede decir, pudiéramos utilizar la palabra, en esa distribución de los ingresos que van a venir, y será así por muchos años, por vía de la renta petrolera, pero ya no solo es lo que viene por vía del Estado venezolano, yo me refiero también a lo que viene por vía de la banca, que es el financista fundamental para la actividad agrícola. Bueno, o debería ser. A veces en el pasado no fue así, sino que los productores tuvieron que estar muy cerca del Estado, que era el financista fundamental, y eso generó distorsiones en el camino, ¿no? Sí, como Venezuela nos debemos apostar a la estabilidad económica ya, que tengamos una única moneda de cambio, que no tengamos esos diferenciales, sí, para que la banca pueda trabajar. Nosotros entendemos la situación que tiene la banca, porque ellos tienen que garantizar sus capitales, y los inversionistas que ponen en la banca sus ahorros, pues nosotros queremos esa facilidad, esa factibilidad, pero necesariamente debe intervenir el Estado allí de forma planificada y estructurada para que esos recursos lleguen al productor. Ya tenemos los pecuarios o los ganaderos o los productores de ganadería cerca de 9, 10 años sin financiamiento y no hemos dejado de hacer el trabajo. Seguimos haciendo el trabajo con mucha resiliencia, con mucho sentimiento patrio, porque eso es lo que hace un productor ganadero desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Invertir en genética, invertir en mejoramientos de pastos, invertir en mantener la estructura que tenemos o construir más estructura. Hay inversiones que se están llegando al campo y es importante ver cómo están viendo el manejo del campo y el negocio del campo
como una actividad que pudiera ser a futuro mucho más rentable de lo que está haciendo. Ahora, la estructura que lo mencionabas hace un momento, la infraestructura como tal, lo que se necesita, digamos, para la cría en el caso del ganado, el tema del arado que necesitan los tractores, la gente que cultiva la tierra, eso forma parte de todo un contexto, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos a diario cultivando pastos, manteniendo esos pastos, manteniendo forraje, instalaciones, cercas convencionales con alambre de púa o cercas eléctricas, las vaqueras que necesitan un mantenimiento constante, es una inversión constante. Ayer yo hacía mención a lo que es la reforma de la ley de hidrocarburos, y me parece bien y excelente, y aplaudo todo lo que sea para beneficio del país, y nosotros del sector ganadero lo aplaudimos y estamos de acuerdo. Pero hacíamos una analogía, no queremos que se nos deje a un lado, porque si esos incentivos fiscales que va a tener este sector deberían ser vistos o llevados a esos otros sectores que estamos produciendo alimentos y que generamos soberanía agroalimentaria. Entonces, por lo menos que estemos a la par, si no nos van a mejorar, que por lo menos estemos a la par en cuanto a esos incentivos. Nosotros hace 3 o 4 años fuimos enmarcados dentro de lo que es el impuesto sobre la renta y pues, ¿qué queremos? Nosotros vuélvanos a dejar porque eso era lo que usamos para reinvertir dentro del campo. Y tú hace rato tocabas el tema de seguridad y creo que es importante evaluar que la Asamblea Nacional coloque en la agenda legislativa la reforma de la ley de protección, la ley penal de protección a la actividad ganadera, que está ahí. Eso ayudaría a controlar y a evitar el abigeato, a la pérdida de especies genéticamente invaluables porque hemos perdido animales en una finca que de repente un solo animal nos duele mucho más que otro. Entonces, hemos trabajado en genética y es importante que el Estado entienda ese concepto de seguridad integral que debe haber en el campo. Precios, José, porque ahí alrededor cuando se hace la evaluación de costo de vida, hay un colectivo que comienza a quejarse que los precios de la carne han subido. En la situación de ustedes, ¿qué reciben a cambio, por ejemplo? Mira, en el campo seguimos recibiendo los mismos precios del año pasado, promedios. Y yo siempre quiero diferenciar que no vale lo mismo una vaca que el toro. Y no nos pagan lo mismo en el terreno lo que vale una vaca, un búfalo y un toro. Son diferenciados en el terreno. Y yo planteaba que eso debe ser diferenciado en el anaquel. Siempre hablo de que los extremos, el productor primario y el consumidor final son los más afectados. Nosotros vamos a batallar porque ese precio se mantenga. Y si aumenta la producción, muy probablemente esos precios vayan a la baja para el consumo nacional. Pero si caracterizo esa producción y caracterizo ese tipo de carne y la puedo colocar en mercados extranjeros, voy a tener un valor agregado. La marca país. No, eso es muy importante. Bueno, y una oportunidad, José, muchas gracias, de retomar este y otros temas dentro de lo que es la actividad ganadera y en general la actividad agrícola venezolana. Bueno, llega el momento de hacer la pausa. Al retorno tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Camilo saldrá de gira por América y Europa. El cantautor colombiano Camilo anunció su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira que lo llevará este año a más de 15 países de América y Europa. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El artista 6 veces ganador del Grammy Latino recorrerá México, Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, comenzando en junio en España y cerrando en diciembre en su país natal, Colombia. Además de sus éxitos, los fans tendrán la oportunidad de disfrutar de nueva música y adelantos de su 5º álbum de estudio que se estrenará este año, informó en un comunicado con más de 121 millones de seguidores globales, 25 mil millones de reproducciones y 21.9 millones de oyentes mensuales en Spotify. Camilo consolida su presencia como uno de los artistas latinos más influyentes del momento. Catriel y Paco Amoroso comenzarán su gira mundial en mayo.
El dúo comenzará en mayo su Spirits World Tour, la extensa gira mundial que se llevará a los artistas argentinos a multitud de ciudades de América y Europa hasta noviembre, con Buenos Aires como cita inaugural. El tour arrancará y terminará en América Latina desde el 14 de mayo en la capital argentina y el 27 de noviembre en Lima. Este pasado viernes se editó su nuevo álbum, Free Spirits, excusa para que esta nueva gira, en la que, según el comunicado, su promotora se expanderá ya su impredecible mezcla de trap, rock y pop y espectáculo experimental, algo más grande, más afilado y emocionalmente más abierto, sin perder el humor, la intensidad y la musicalidad. La quinta temporada de Bridgerton ya tiene protagonistas. Francesca Sterling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Sterling, la prima de su difunto marido, serán las protagonistas de la quinta temporada de esta serie, una de las más populares de Netflix. Francesca, interpretada por Hannah Dog, se casó con John Sterling al final de la tercera temporada, quien fallece en la cuarta temporada. Con la muerte de su marido aparece en escena su prima Michaela Sterling, con la que desarrolla una amistad que irá más allá en la quinta temporada, según apuntó este martes un comunicado de Netflix. La nueva entrega de la serie estará compuesta por 8 episodios y el rodaje se desarrollará en Londres. Kristen Dunst estará en la segunda parte de La Empleada. La actriz formará parte del elenco de la segunda parte de la película La Empleada, que protagoniza la actriz Sydney Sweeney, informó el medio especializado Deadline. La cinta llevará por nombre El secreto de la empleada y estará basada en el segundo libro de la serie La Empleada, de la exitosa escritora Frida McFadden. La primera parte de la historia seguía la vida de Millie, una joven que llega a vivir como empleada doméstica a casa de los Winchester, una familia que aparenta ser perfecta hasta que Nina, la madre de la familia, comienza a atormentarla. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, estamos concluyendo esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndole siempre su preferencia. Bueno, recuerden, Televen estamos está en aquí, todo. Televen está en todo. Bueno, será hasta mañana.